Señor, te damos muchas gracias en esta hora por darnos la oportunidad una vez más de poder abrir nuestros ojos y llegar a este día extraordinario que tú sabes que en lo personal me alegra mucho por saber que a través de tantas culturas, idiomas, formas de adorarte, nos reunimos con el propósito de darte la gloria, la honra y la alabanza a ti. Gracias por tocar los corazones a través del mundo entero, usando estos devocionales, Señor. Estamos declarando que este es un día de bendición, un día de cielos abiertos. Gracias por extender la misericordia sobre cada uno de nosotros y por hacernos entender que lo que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida, aleluya, a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharán una palabra que estoy seguro que bendecirá, transformará sus vidas. A Dios sea la gloria. Muy bien, mis amigos, mis amados hermanos, aquellas personas nuevas, le damos la bienvenida. Recuerden, estamos estudiando un tema. Aquellas personas nuevas, pues los invito para que estén desde el principio. Ahí vayan a YouTube en devocionales, escriban devocionales del corazón de Dios y ahí encuentran todos los temas desde el momento que iniciamos. Estamos estudiando sobre las 4P que te mantendrán en victoria. Les cuento que he recibido, a Dios sea la gloria, muchos testimonios de lo que Dios está haciendo y muchas personas han compartido cómo Dios ha sido tan directo y la gente dice: pastor, Dios mío habló muy fuerte a través de esa palabra. Bueno, a Dios sea la gloria y esto es lo que queremos. Estamos hablando de las 4P que nos mantendrán en victoria, y para repetirlas, cuáles son: en la perseverancia, la paz, el perdón y la paciencia. Ya hablamos de la perseverancia, hablamos de la paz. Hoy nos corresponde hablar acerca del perdón. Yo creo que en esta parte nos vamos quizás a quedar unos 2 o 3 estudios, porque es un tema extremadamente largo, muy fuerte, muy profundo, y creo que vamos a ser muy liberados, muy sanados a través de esta P, y que el cual le damos el paso a lo que es el perdón. Y la base bíblica que vamos a tomar es Mateo capítulo 18, del versículo 21 al 22, basado en una pregunta que Pedro le hizo a Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22, escucha lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el mismo Pedro responde: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con solo este versículo nos damos cuenta que, nos guste o no, seremos ofendidos. Todo ser humano se va a ver enfrentado a circunstancias donde va a tener que poner en práctica este principio del perdón en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Todos, de alguna manera nos hemos enfrentado a situaciones donde quizás puede ser fácil para perdonar a algunos, para otros extremadamente difícil, porque hay historias terribles, muy fuertes, de verdad, y se lo digo como pastor, porque pues uno tiene el privilegio, por ser pastor, por esa posición de autoridad, de escuchar historias, mis amados hermanos, desgarradoras, historias que a uno mismo uno dice: pero ¿cómo puede ser posible esto?
Y también encontrar corazones extremadamente duros que dicen yo no le perdono y yo prefiero quedarme así toda la vida, así me condene, pero no le perdono. Yo sé que por causa del dolor se dicen muchas cosas porque realmente la gente no entiende la profundidad de la condenación, porque es que no es fácil imaginarnos esa situación, estar separados de Dios por toda la eternidad. Si nos separamos de un familiar y nos duele, nos deprime, nos angustia, porque te quitaron un carro, una casa, perdiste algo, unos millones, y la gente termina en el manicomio, termina loca, porque su alma, su vida y su cuerpo estaba ligada a cosas temporales y muchos se han matado por eso. Muchos se han matado precisamente por cosas materiales, para llegar uno a decir que así me condene, yo no perdono. O sea, uno sabe que la gente no ha dimensionado, pero también entender que el dolor es tan fuerte por lo que la persona vivió, que, o sea, es entendible, no es justificable, pero es entendible y se lo digo por experiencia. Entonces, Pedro, si usted ve el contexto de Mateo capítulo 18, el contexto viene hablando donde el Señor está explicando de cómo se debe de perdonar al hermano, porque hay conflictos, nos guste o no, hay problemas en el matrimonio, problemas con familiares, problemas entre padres y hijos, hijos entre los hermanos, problemas con las tías, con los tíos, que aquel me robó ese terreno, que aquel habló de mí, entonces que aquel, y voy a tocar temas muy fuertes como lo es una violación, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto, mi tío me hizo esto, a mí me hicieron este daño. Bueno, si comenzamos a hablar un poco de todas estas cosas, obviamente hay mucha tela que cortar, pero cuando Pedro le hace esta pregunta a Jesús, cuando el apóstol Pedro le hace esta pregunta a Jesús de cuántas veces perdonaré a mi hermano, se nos revela indudablemente la manera, en una manera implícita, que indudablemente no es fácil perdonar. Si Pedro está preguntando, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Con esa sola pregunta está diciendo, es que no es fácil perdonar. Y la verdad no es fácil. No es fácil perdonar, porque cuando alguien le cuenta una historia a uno de lo que vivió tan terrible, tan fuerte, uno como consejero, uno le da ganas y dice, no, pero es que esta persona ha descendido demasiado bajo y le hizo ese daño tan terrible a esa persona que esto parece imperdonable. Entonces, déjeme explicarle un poco. Cuando Pedro hace esta pregunta es hecha desde el contexto de la tradición judía. O sea, es muy necesario entender que cuando el apóstol Pedro hace esta pregunta, se la estaba haciendo a Jesús como de alguna manera diciendo que Jesús se va a sorprender por la resolución que Pedro le tiene. O sea, porque él le dice, Señor, yo te voy a decir algo. Según la tradición de los judíos por tradición, ellos perdonaban hasta la tercera vez, porque según la tradición de los judíos, los rabinos que tenían sus discípulos, ellos enseñaban que si te ofendieron una vez, entonces perdona. Si te ofendieron dos veces, entonces perdona. Si te ofendieron tres veces, entonces perdona. Pero ya la cuarta ofensa no se perdona. Entonces, de alguna manera, Pedro, para poder nosotros entender, Pedro eleva de alguna manera como queriéndole decir a Jesús, mira Jesús, los rabinos, o sea, los maestros, enseñan que solo se puede perdonar hasta tres veces. Entonces, Señor, yo tengo un nuevo nivel mucho mayor en cuanto a lo que es el perdón. Yo me voy a atrever, porque ahora te estoy siguiendo a ti como mi rabino, como mi maestro, y nos has enseñado tantas cosas, entonces yo voy a subir la vara de santidad y la voy a poner a 7.
Ellos decían que solo 3 veces porque la cuarta no se perdonaba. Entonces yo voy a decir que vamos a soportar hasta 7. Y lo sorprendente es que Jesús le dice a Pedro, porque Pedro pensó que iba a sorprender a los discípulos, como si los discípulos dijeran: wow, Pedro, tremenda, de verdad, Pedro, tú sí te convertiste al evangelio. Wow, perdonar 7 veces, eso es un estandarte extremadamente alto. 7 veces, no. Entonces, note la respuesta que da Jesús. Si Pedro y los discípulos sintieron que la vara de medida en cuanto al perdón estaba tan alta, Jesús, mire lo que responde. Jesús, escuche bien, entienda esta revelación. Jesús, cuando le dijo a Pedro: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, Pedro estaba como si el perdón se pudiese medir por número. 7 veces. O sea, Jesús elevó el desafío no simplemente a un número determinado de veces, sino al nivel del perdón de Dios. Yo quiero repetirle esto nuevamente para que lo entiendan. Si Pedro elevó su nivel en cuanto al perdón usando el número 7, diciendo 7 veces perdonaré a mi hermano, Jesús le dice no solo 7, sino 70 veces 7, dando a entender que el perdón no se trata de un número determinado, sino que hay que subirlo y perdonar al nivel del perdón de Dios. Porque la gente puede decir: basta ya, le perdoné 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces y ya no le perdono más. No. Tampoco puede ser así. Entonces, note cómo Jesús le responde a Pedro a través de una parábola extraordinaria que habla acerca del perdón y la misericordia. Porque si usted ve que después de que Jesús le dio la respuesta a Pedro, luego Jesús usa una parábola para enseñarle acerca del perdón y la misericordia que se debe de tener. Entonces está en Mateo capítulo 18, del versículo 23 al 35. Yo sé que ya no tenemos tiempo para explicarlo, pero lo invito a que lo lea. Mañana continuamos con respecto a esta enseñanza, porque en este texto de Mateo 18, del 23 al 35, hay un sinnúmero de palabras y de cosas que se dicen aquí que tienen una interpretación extraordinaria. Solo leo la primera parte. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es decir, cuando nosotros no perdonamos, tenemos una deuda. Hay una deuda que tiene que ser saldada. Así que mañana continuamos, si Dios lo permite. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.